Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para hacerlo en este segundo paso por capas, tendríamos que seleccionar la capa o las capas que tengamos, ¿vale? Y una vez seleccionadas estas capas, irnos a la opción de 3D, irnos a panorama esférico, porque es la única forma que tenemos para poderlo realizar, y en esta opción irnos de nuevo al nuevo panorama de capa de las capas seleccionadas. Le decimos que OK y a continuación lo que va a hacer es como unirnos todas esas capas y formar solamente una imagen en la cual nosotros podremos desplazarnos por ella. Si observamos la parte inferior que hemos clonado o que hemos eliminado de las sombras, igual que como hemos hecho antes, pues vemos que es aceptable. O sea, sería una de las opciones también que sería aceptable para la realización de esta edición en 360, de una imagen en 360. Y como observamos, solamente ha creado una sola capa donde ha fundido o donde ha unido o donde ha combinado el resto de las capas para crear esta en 360. Esto sería una segunda opción que nos permitiría el poder editar esta imagen de la forma que nosotros queremos, para que luego cuando la subamos, como hemos explicado antes, pues no nos aparezcan esas sombras o algunos detalles que queramos evitar. Bien, como vemos en la imagen, aquí tenemos líneas que no están cosidas perfectamente, porque normalmente no es lo mismo hacer 18, 20 o 30 imágenes para unirlas todas, porque el cosido va a ser más complejo que si hacemos con un elemento en 360 que automáticamente lo que hace es unir una o dos imágenes, o tres, las que sean. De todas formas, todo esto es corregible, quiero decir, lo mismo que hemos hecho antes con la parte inferior de la sombra, podríamos hacerlo con la parte de las líneas de los cables de alta tensión, si quisiéramos hacer una imagen o terminar una imagen perfecta. Vamos a hacer o vamos a deshacer todo esto, ¿vale? Nos vamos a ir a la imagen principal, ¿de acuerdo? Como hicimos al principio con la primera explicación, la segunda explicación, y ahora vamos a hacer una de las formas que a mí personalmente me gusta más, queda mucho mejor y la terminación queda más profesional, o sea, queda más perfecta. Entonces, lo que vamos a hacer es directamente a esta imagen, tal como la tenemos, ¿vale? Lo que vamos a hacer ir directamente a la opción de 3D, panorama esférico y nuevo panorama de capa, ¿de acuerdo? Lo mismo que hemos hecho en las dos primeras opciones, en esta tercera opción, lo que vamos a hacer es crear directamente la imagen en 3D, que podamos movernos y desplazarnos para ver el resultado de la imagen que nosotros hemos creado a través del teléfono. Y como vemos, pues tenemos la sombra. Pero ¿qué ocurre? Esta opción nos va a permitir actuar directamente sobre la parte que queramos editar o la parte que queramos eliminar o algo que queramos añadir, evidentemente, puesto que con imagen podemos trabajar con ella. Yo lo que hago normalmente es optar por una posición de la imagen en la cual me permita de alguna forma o bien clonarlo o editarlo directamente para que el resultado sea lo más aceptable y lo más perfecto posible, para que no se note que existía ahí alguien haciendo una foto o un trípode o a mano alzada. Entonces, lo que hacemos ¿qué es? Primero de todo, por ejemplo, vamos a escoger esta posición del 360, ¿de acuerdo? Del movimiento que yo he hecho a través de la imagen, y directamente nos vamos a ir a la herramienta de clonar, de tapón de clonar, perdón, o bien a la herramienta pincel corrector. Como estamos en la de tapón de clonar, como ya hemos hecho, directamente vamos a trabajar sobre esta imagen. En estos tres ejemplos que estoy poniendo, yo estoy utilizando solamente el tapón de clonar porque lo que estoy explicando básicamente es la edición. Ya cada uno puede utilizar el método que quiera para dejarlo lo más perfecto posible. Aquí podemos trabajar
todo lo que son los pequeños fallos, pequeños detalles e inclusive lo que es la imagen en sí, podemos trabajarla lo que queramos. Como vimos antes, nosotros utilizamos en la primera opción, utilizábamos lo que era la imagen directamente. En la segunda opción utilizábamos capas o bien duplicando la misma capa, y en esta opción actuamos directamente sobre la imagen. Si por casualidad nosotros la imagen, a la hora de haberla desplazado para ponerlo en la zona o en la parte de la zona que nos interese el ir editándolo, nosotros podemos coger y volver a desplazarla para ver cómo va quedando, si va quedando conforme a las líneas, por ejemplo, de lo que es el carril en este caso. Con lo cual lo que debemos hacer es irnos a selección y en selección volvemos a desplazar lo que es la imagen hasta donde nos interese. Por ejemplo, lo podemos dejar tal que así y volvemos al tapón de clonar, a la herramienta tapón de clonar, y seguimos clonando la parte de la sombra que se asemeje lo máximo a la dirección del carril. Esto podemos realizarlo tantas veces como queramos a medida que vamos editando la imagen y así ir viendo el resultado de cómo nos va quedando. Nos volvemos a ir otra vez a herramienta mover y volvemos a mover la imagen y desplazarla de forma que vamos viendo el resultado de cómo va quedando. Como vemos, es muy distinto a como lo habíamos hecho las dos primeras opciones, y si vemos que hay algún pequeño fallo, vemos que hay detalles, por ejemplo, como los que vemos aquí en el centro de la imagen, podemos volver otra vez a la herramienta clonar y seguir trabajando con la imagen hasta dejarla como nosotros nos gustaría. En un principio ha quedado bastante bien en comparación a las otras dos primeras opciones, que habría que poner mucho interés o practicar mucho para conseguir que esas líneas oblicuas que aparecen o que nos aparecen en la imagen fija podamos llegar a eliminarla y que quede lo mejor posible. Pero de esta forma, sin embargo, es todo lo opuesto. Lo que vimos antes, por ejemplo, de estas líneas que estaban mal cosidas, con este método podemos hacer cualquier corrección sobre la imagen de forma puntual y el resultado lo veremos directamente sobre la marcha. Y cuando activemos el modo 360 veremos directamente el resultado. Como ya he explicado y como vemos, la parte de la edición en la cual yo tenía las imágenes discontinuas, que estaban completamente, no estaba bien cosido, aquí vemos que con la edición que hemos hecho antes han quedado bien. Volvemos a la herramienta selección y vamos a ver el resultado, y como vemos pues queda bastante bien, no se ve el punto de unión para nada. Entonces en un principio tenemos la parte inferior, vamos a ver la parte superior, que vemos aquí ese punto de unión del cosido de las imágenes para hacer ese 360, la parte superior de la imagen, que aquí pues evidentemente podemos coger o bien o una herramienta u otra, vamos a utilizar la que me permite trabajar más fluido para que lo podáis ver, y vamos a quitar esa unión de la parte cenital, que quede lo más parejo posible. Podemos dejarlo así, que no está mal del todo. Entonces si volvemos a la imagen y nos desplazamos por ella, vamos a la parte superior, ya no vemos ese punto que antes veíamos en la imagen. Y aquí en el cosido, como podéis ver, hay ciertas partes que están más oscuras, otras más claras, y es porque el sol se estaba poniendo, o mejor dicho, las nubes estaban pasando por delante del sol y había zonas, ¿ves? Como aquí, el sol en la primera imagen que se tomó, o una de las primeras imágenes, el sol estaba por detrás de las nubes y creaba una sombra, que es precisamente este de colorido más oscuro, y aquí, en esta parte de aquí, se ve el cielo más azul. Entonces esa es una de las razones por la cual
aparece en esa oscuridad, en esa zona de la imagen. Y esto sería, digamos, la edición directamente sobre la capa en 360. Ahora bien, la pregunta clave de todo esto, ¿sí? Hemos hecho la edición, hemos editado las partes que no nos interesa, pero ahora esto hay que exportarlo, porque claro, esto así muy bien, pero no podemos guardarlo como si fuera una imagen normal, porque si no, en ningún momento ningún programa nos va a reconocer esta imagen como 360. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pues lo que tenemos que hacer una vez finalizada esta edición, por cualquiera de los métodos que se ha explicado, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En un principio nos tendremos que ir a la parte de la barra de herramientas, a 3D, y donde pone panorama esférico, exportar panorama, ¿de acuerdo? En este caso hacemos clic sobre exportar panorama y nos vamos a ir a la carpeta donde, digamos, inicialmente nosotros tomamos esa imagen. Nosotros esa imagen la editamos desde un JPG, él no lo va a guardar directamente desde el JPG, pero aquí nosotros le vamos a poner como 360-campo, por poner un nombre. Cada uno lo puede llamar como quiera. Si es una sucesión de imágenes para luego hacer un recorrido virtual, puede renombrarlo numerándolas, etcétera. Bueno, aquí simple y llanamente es para reconocerlo ahora y diferenciarlo de la imagen original y no sobreescribirlo. Entonces tenemos, lo hemos renombrado como 360 campo, ¿vale? Porque estamos en el campo, esta imagen está tomada en el campo, el formato JPG, y directamente le damos a guardar. Tenemos dos opciones: una, cerrar la imagen directamente y terminar la edición, es decir, que no hace falta ni guardarlo, o podemos coger y irnos a archivo, guardamos nuestro trabajo, ¿vale? Como Photoshop y como la imagen que en este caso habíamos editado, que era la imagen 1, ¿vale? Pues le vamos a poner 360-1, tal como está, tampoco hace falta cambiarlo, que lo queréis renombrar, lo podéis renombrar. Y le damos a guardar. Para en un futuro, si queremos, podemos volver a editarla y volver a guardarla, ¿vale? Una vez guardada la imagen, lo que vamos es a cerrar esta pestaña